Sí, muchachos, comenzamos. Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a su curso de Proyecto Integrador 2. Vamos a comenzar con un tema que teníamos por ahí pendiente de la semana pasada antes de entrar con los temas de esta semana. De todas maneras, como ya se les dijo antes, he estado mezclando un poquito los contenidos de las unidades, digamos que reordenándolos para que sean más acordes con el trabajo que estamos realizando. Ya que hay muchas cosas que, por ejemplo, correspondían a la unidad 1 que las vimos como unidad 2 y las de la unidad 2 las vimos en su mayoría como unidad 1. Y así hemos ido mezclando los temas porque a mi criterio estaban un poquito mal organizados para la forma en la que se nos había presentado el trabajar. Porque cómo definíamos las actividades, por ejemplo, sin tener todavía a la mano lo que eran los requerimientos. Bueno, ahora sí continuamos con nuestra explicación del día de hoy. Bueno, en primer lugar, nuestro tema que vamos a comenzar conversando es acerca de la determinación del costo del proyecto. Vamos a hacer una serie de cálculos para ver cuánto podría ser el costo de un proyecto. Cálculos que les pueden servir para otras ocasiones en las que les toque trabajar al respecto. Lo vamos a hacer de manera sumamente sencilla, tratando de que sea lo más comprensible posible. Como sabemos, para realizar la estimación de costos de un proyecto de software se necesita en primer lugar, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Se necesita en primer lugar determinar el tamaño del software a desarrollar, utilizando para ello alguna unidad de medida. Luego de eso necesitamos conocer cuántas de dichas unidades de medida puede desarrollar nuestro equipo de trabajo por un determinado costo. Y en base a ello es que vamos a determinar nuestro costo del proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay cuatro elementos importantes allí de los que hablar. En primer lugar, de cuál es nuestra unidad de medida. Luego, en base a esa unidad de medida, cuál es el tamaño de nuestro software y cuál es nuestra capacidad del equipo de desarrollo. Este último elemento nos va a reflejar el costo por unidad. Una de las herramientas más comúnmente usadas para esto es un software llamado Cosmic, el cual permite realizar de manera bastante automatizada este proceso. Para determinar entonces la estimación del costo del software a desarrollar, lo primero que debemos hacer es seleccionar un método para medir su tamaño. En este caso, el sistema Cosmic es un método de análisis de puntos de función de segunda generación, en el cual se determina el tamaño funcional del software a partir del número de procesos funcionales que lo componen. Este sistema Cosmic tiene la ventaja de no establecer límites al tamaño funcional, es decir, nos permite medir componentes de software muy pequeños o sistemas extremadamente grandes. Adicionalmente, está basado en el desglose funcional de los componentes de software, es decir, algo similar a la EDT que ya estudiamos, alineado con las prácticas de ingeniería de software. En cuanto a sus elementos básicos, estaría la estrategia de medición, la cual determinamos identificando cuáles son los requerimientos funcionales a evaluar, cuál es el propósito de la medición y quiénes son los usuarios funcionales. En segundo lugar, tenemos el mapeo y medición. Este método Cosmic utiliza la ingeniería de software del mismo proyecto para determinar cuáles son sus procesos funcionales. Es decir, él se basa en la arquitectura que nosotros empleamos para poder definir el tamaño del software. Posteriormente, asigna un punto por cada elemento identificado. Aquí tenemos resumido lo que sería el proceso
empleado por ese sistema llamado Cosmic. Después vamos a hacer nosotros una emulación, una versión propia que nos sirva como ejemplo. Pero primeramente vamos a usar la explicación del sistema estandarizado. Entonces, como pueden ver, está integrado por 3 fases. La primera fase, llamada estrategia de medición, allí lo que se realiza es una evaluación y estimación del software para determinar qué es lo que vamos a medir. Una medición de software depende del punto de vista de lo que definamos como usuarios funcionales. Por ejemplo, si son personas, si son dispositivos de hardware u otros sistemas que interactúan con el software. En base a esto, el sistema Cosmic va a ser diferente en su evaluación de las funciones. En esta primera fase, definimos también el propósito y alcance de nuestra medición, que incluye cuáles son los requerimientos funcionales del usuario que se van a medir, quiénes son los usuarios funcionales y otros parámetros que consideremos necesarios. Previo a esto, debemos haber aplicado técnicas para el levantamiento de requerimientos del software. Vean que necesitamos los requerimientos en muchos de los elementos de nuestro trabajo con el desarrollo del software. Aquí está otro momento en el cual los necesitamos tener con claridad. Es importante además dejar documentados los parámetros que empleamos para la medición del software, para asegurar que ésta pueda ser interpretada adecuadamente por quienes hagan uso de ella en un futuro para estimaciones y presupuestos. La segunda fase de este método se llama mapeo. En este tipo de mediciones Cosmic, el mapeo se realiza para crear un modelo de los requerimientos funcionales del usuario. El punto de partida de este modelo son los artefactos disponibles, como por ejemplo un esquema o especificación de requerimientos detallados, los modelos de diseño, como casos de uso, software que está instalado físicamente, entre otros, etcétera. Vean que se basa en la etapa de modelado de nuestro proceso. Para elaborar dicho modelo, se utilizan los principios genéricos del software, aplicados a los requerimientos de la aplicación que se va a medir. En el método Cosmic tiene 4 principios. El primero de ellos es la funcionalidad del software está comprendida por procesos funcionales. Es decir, cada uno de los módulos de nuestro sistema está compuesto a su vez por diferentes funciones. Es decir, seguimos utilizando aquella tendencia que hemos tenido siempre cuando trabajamos con ingeniería de sistemas de divide y vencerás. Es decir, vamos especificando cada vez en elementos más pequeños nuestro sistema. Es la tarea de cada proceso funcional que va a responder a un evento ocurrido fuera del sistema, es decir, en el mundo de los usuarios del sistema. La segunda, los procesos están compuestos de subprocesos y cada subproceso puede manipular diferentes tipos de datos. Los procesos que mueven datos de un usuario funcional a un proceso funcional se les llama entradas, y los que mueven del proceso hacia el exterior son las salidas, conceptos que ya nosotros conocemos y dominamos ampliamente. Los subprocesos que mueven datos hacia un almacén de datos se les llama escritura, y los que extraen información de dichos almacenes son lecturas. Seguimos con elementos ya sumamente comunes para nosotros. La tercera de las características de este sistema sería que cada movimiento de datos, es decir, cada entrada, salida, lectura, escritura, moviliza solamente un conjunto de datos cuyos atributos describen un solo objeto de interés. Es decir, que debemos ser bastante específicos en cuanto a qué es lo que estamos analizando en ese momento. Luego de ello, se asume que la manipulación de datos forma parte de las entradas, salidas, lectura y escritura, por lo que éstas no se miden por separado.
lo que se mide es el proceso completo. Se entiende por proceso funcional aquel que termina su ejecución cuando ha realizado todos sus procesos necesarios para responder a los datos que recibió del evento, es decir, del usuario. La fase 3, la de medición, la unidad de medida del método COSMIC es el punto de función COSMIC, CFP. A cada movimiento que detectemos se le asigna un punto de este tipo. La medición de la nueva pieza de software se realiza identificando todos sus movimientos, es decir, todos los procesos que la componen. Luego sumamos todas esas entradas para tener el valor de ese elemento. Todo proceso funcional debe tener al menos dos movimientos de datos, es decir, una entrada y una salida. No existe un límite máximo en cuanto al tamaño de un proceso funcional. Para realizar mediciones sobre mejoras de piezas, ya me distrajeron bien. Para realizar mediciones sobre mejoras en los componentes de software, se identifican primeramente todos los movimientos de datos que se van a agregar, a modificar o eliminar, y se le suman al valor anterior de dicho proceso. Es decir, si estamos mejorando un elemento, si estamos añadiéndole algo, también aumentamos su valor de puntos COSMIC según esta evaluación. Y si le estamos quitando, también tenemos que variar ese valor. Vamos a verlo, ya que salimos un poquito de lo que es la parte de teoría, vamos a verlo mejor a través de un ejemplo para que pueda ser entendido con mayor claridad. Vamos a imaginar esto. Primeramente vamos a hablar del costo del equipo de trabajo de desarrollo de software, es decir, el costo del personal. Para determinar dicho costo, en términos de unidades de medida de tamaño de software, lo primero que necesitamos es conseguir la información de proyectos pasados que tenga la organización. Supongamos que tenemos un equipo de desarrollo de software que queremos determinar su costo mensual. Vamos a usar en este punto el ejemplo de lo que trabajamos en el Gantt Project, así que traten de tenerlo a la mano. ¿Cuántos empleados o cuántos recursos teníamos en nuestro Gantt Project? Vamos a ver si se acuerdan todavía. Sí, claro, no, acuérdense que métrica es el punto de referencia. De todas maneras, eso lo vamos a ver cuando salgamos de este ejemplo, entramos a esa parte de medición, métricas y tolerancias. Que eso hace mucha referencia con la parte de calidad del sistema.